Saludos, bienvenidos una vez más a la lectura de la Biblia textual. Continuamos con la lectura del Levítico, capítulo 4. Ofrendas por el pecado. Y Yahvé habló a Moisés diciendo: Nos reencontramos por primera vez en el Levítico con esta antigua fórmula conocida a lo largo del Éxodo, aunque en nuestro caso ya hemos ido concretando que este Yahvé ya habita actualmente entre el pueblo de Israel, exactamente dentro del tabernáculo, en aquel recinto donde únicamente le está permitida la entrada a Moisés, este sí, nuestro Charlton Heston. Desde la construcción del tabernáculo será ahí, en el interior de este recinto, donde se comunicarán Moisés y Yahvé. Habla a los hijos de Israel y diles: si alguno peca por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos de Yahvé sobre cosas que no se han de hacer, e infringe alguno de ellos. En este versículo parece que le ordene directamente a Charlton Heston que sea él quien advierta de esto a los hijos de Israel, aunque nosotros sabemos que éste jamás interactúa directamente con ningún humano. Él es absolutamente divino. Por lo tanto, aunque no nombre a Aarón, sabemos que al final será éste quien lleve a cabo la comunicación del mensaje de Dios. Y de momento, en este versículo, lo que sí que nos aclara es que pecar no necesita tener la intención de hacerlo, o lo que es lo mismo, el desconocimiento de la ley no exime la culpa. Los mandamientos concretamente, ¿a qué se refiere? ¿Únicamente a aquellos posibles 10 que leímos o a cualquier artículo de todas las leyes que hemos leído en el final del Éxodo? Para mí, si no nos lo aclara un poco más adelante, se refiere a todo el conjunto de leyes, ya que cada una de ellas es un mandato divino. Desobedecerlo es pecar. O si es el sacerdote ungido quien ha pecado en perjurio del pueblo, por el pecado cometido ofrecerá a Yahvé como expiación un novillo sin defecto. Atención, porque aquí también tenemos otro rasgo conocido por nuestras democracias actuales, que es que todos somos iguales ante la ley. A mí, que me gusta ir a lo literal de las palabras y lo concreto de los hechos, diría que lo que aquí dice exactamente es que sí, que todos somos iguales, pero ante el pecado. Sabemos perfectamente qué le supone a este sumo sacerdote entregar un novillo a que lo entregue a aquellos que han sido despojados incluso de sus vestiduras. Esto, como siempre, beneficia a los que más tienen, al que puede poseer este novillo, al que a cambio de nuestra vida le podamos acabar debiendo favores impagables. Conducirá el novillo a la entrada de la tienda de reunión delante de Yahvé, y apoyando su mano sobre la cabeza del novillo, degollará el novillo delante de Yahvé. Una vez más, un versículo sin sujeto, por lo que podríamos interpretar que se refiere o al sacerdote o a cualquiera que haya pecado. Esto podría darnos falsas interpretaciones creyendo que el pueblo puede entrar en este recinto sagrado. Yo continúo sin tener la prueba de ello. Leímos que aunque Yahvé pide que el pecador o quien ofrece el sacrificio sea él quien lo mate, el acto de aprobación de si es válido o no el animal a sacrificar lo hacía un sacerdote. Aunque aquí, como se trata del pecado, algo imperdonable que únicamente se paga con la vida, me surge la duda si en este caso incluso el sacerdote está exento de tocar ese animal que llevará con su muerte los pecados de quien los hizo. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Atención, porque ahora sí que nos identifica quién exactamente, y es el sacerdote ungido, el sumo pontífice. Será este y nadie más quien tome la sangre del novillo y la lleve hacia la tienda de reunión. Veamos a dónde. Y mojando el sacerdote su dedo en la sangre, hará con la sangre aspersión 7 veces ante Yahvé, hacia el velo del santuario. En principio no vi nada extraño cuando cogía la sangre recién sacrificada en la entrada de este recinto sagrado y él accedía adentro.
No le di importancia cuando leí tienda de reunión. No creí que llegara al tabernáculo, porque no se puede acceder al tabernáculo manchado de nada. Hay una fuente entre medio para que a partir de ella todo sea limpio. Así que como no nos ha hablado anteriormente de ninguna excepción, creo que nadie puede entrar al tabernáculo con las manos manchadas de sangre. Así que para mí, cuando hace la expresión de la sangre, la hace hacia ese velo del santuario que evita que el pueblo pueda ver lo que hay en el interior. Aquí ni siquiera podríamos asegurar si esta sangre la lanza desde dentro hacia afuera o desde fuera hacia dentro. En un ritual, una u otra opción podría dar diversas interpretaciones contrarias. Lo que sí está claro es que de nuevo Yahvé pide sangre, de un modo distinto. El sacerdote pondrá parte de aquella sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático delante de Yahvé, en la tienda de reunión, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, situado a la entrada de la tienda de reunión. De nuevo se nos hace evidente la importancia de leer las cosas completas y cronológicamente. Lo que interpretamos en el versículo anterior por sí solo no nos sirve de nada. Este lo rebate absolutamente. El sacerdote, el ungido, pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso. Así que evidentemente ha habido una excepción a pasar la fuente completamente lavado. Ese altar que también fue fabricado y adornado con unos cuernos igual que los del holocausto, estos cuernos que son los que se untarán con sangre. Después quitará toda la grasa del novillo de la expiación, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que está sobre las entrañas. Este es el orden del ritual de la expiación. Primero se hace lo que hemos leído en los versículos anteriores, después se quita toda la grasa, lo que ya conocimos en los otros tipos de sacrificio de paz. Los dos riñones, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado que quitará con los riñones. Creo que no hay ninguna diferencia con los sacrificios que he dicho antes. De la manera que se quita del novillo del sacrificio de las ofrendas de paz. Luego el sacerdote los dejará consumir sobre el altar del holocausto. Y aquí me extraña que se haya ahorrado el por qué sacrificio de aroma delicioso a Yahvé. Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, pues nos ha dicho lo que se quema y ahora nos dirá lo que no, que es exactamente estas partes. Es decir, todo el novillo. Lo hará sacar fuera del campamento, a un lugar limpio, al vertedero de la ceniza, y lo quemará sobre leños con fuego. En el vertedero de la ceniza será quemado. Pues ahora sí que nos dice exactamente dónde se encuentra ese vertedero de la ceniza que yo situaba mucho más cerca del altar. Pues resulta que no, que está fuera del campamento. Si por ignorancia toda la asamblea de Israel peca y el asunto está oculto ante la congregación, pero ha transgredido alguno de los mandamientos de Yahvé respecto a cosas que no se deben hacer, resultando así culpables. Y aquí hay dos elementos que aparecen sin que los hayamos leído anteriormente, que es la asamblea y la congregación. La congregación se podría llegar a interpretar que se refiere a todo el conjunto de Israel, a la congregación del pueblo. Pero la asamblea, ¿qué asamblea es esta? ¿Se referirá a los ancianos que acompañaron a Moisés al monte Sinaí? Es lo más parecido a una asamblea que hemos leído. Pero no podemos asegurar ni una cosa ni otra. Esperemos que nos lo aclare más adelante. Lo que sí se entiende aquí claramente es que el pecado es por parte de la asamblea y este es por ignorancia. Y además el pueblo no lo conoce. Cuando sea manifiesto el pecado con el cual pecaron, entonces los de la congregación presentarán un novillo en ofrenda por el pecado y lo conducirán delante de la tienda de reunión. Pues me da la sensación que en el versículo anterior acertamos con la interpretación de qué quería decir la asamblea y la congregación. Y fijaos qué ocurre cuando la asamblea peca.
Evidentemente, el pueblo paga. Esto en el caso que el pecado de la asamblea sea descubierto, porque lo que primero nos ha dejado claro es que si la congregación no conoce el pecado no ocurre nada, y en el momento en que este pecado aflora será entonces cuando el pueblo, en vez de enfadarse, asuma ese pecado en conjunto. Seguidamente los ancianos de la asamblea apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia de Yahvé, y uno degollará al novillo en presencia de Yahvé. Esto sí que no se le perdona a nadie. Todos los que sirven a Yahvé deben ser capaces de demostrar que matan. El novillo lo presentará al pueblo, pero lo sacrificará uno de los culpables, sea lo respetable que sea. En este caso será toda la asamblea quien deba aprobar la idoneidad de esta víctima. Y por fin efectivamente comprobamos que esa asamblea se refiere a ese grupo de ancianos que subió con Moisés al monte. Luego el sacerdote ungido llevará una parte de la sangre del novillo a la tienda de reunión. De nuevo será este sumo pontífice el encargado de llevar la sangre a la tienda. Y mojando su dedo en la sangre, el sacerdote hará aspersión 7 veces ante Yahvé hacia el velo. Bien, aquí gracias a estos dos versículos que hemos leído, el 16 y el 17, se nos aclara ya un poco aquella excepción de sobrepasar la fuente con las manos manchadas de sangre, ya que en el versículo anterior nos dice que recoge una parte y en este, ya dentro de la tienda, dice que es ahí donde puede mojar su dedo en la sangre. Así que es posible que utilice algún tipo de recipiente para transportarla desde la entrada del recinto sagrado hasta aquí el interior del tabernáculo. Y como en los pecados individuales se demuestra que una víctima ha sido sacrificada con este acto de salpicar la cortina con sangre. Imaginaos esa cortina cómo debe estar al cabo de los años. Pondrá luego parte de la sangre en los cuernos del altar, en presencia de Yahvé, en la tienda de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, situado en la entrada de la tienda de reunión. Aquí de nuevo, si solo leemos este versículo, tendríamos dudas de qué altar se refiere que debe ensangrentar sus cuernos. Estamos dentro de la tienda. El altar es el altar del incienso, el mismo que se untó con sangre en el sacrificio individual por el pecado. Con la sangre que le sobrará, esta vez sí la derramará a los pies del altar del holocausto. Ese altar que a mi imagen mental es un altar de sangre. Después quitará de él toda su grasa y la dejará consumir sobre el altar. Y aquí me da la sensación de que va a repetir el tipo de rito que ya hemos visto en los otros sacrificios. Hará con el novillo así como hizo con el novillo de expiación. Lo mismo hará con él. El sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Atención porque ellos es importante que nos diga a quién se refiere exactamente, porque quien ha pecado sabemos que es la asamblea, pero al final quien ha asumido el pecado de estos ha sido toda la congregación. Cuando la asamblea peca, peca el pueblo. Luego se sacará el novillo fuera del campamento y se quemará como quemó el primer novillo. Es un sacrificio expiatorio por la congregación, exactamente como se interpretaba por sí mismo en el versículo anterior. Es toda la congregación quien carga con el pecado de sus representantes. Cuando un jefe peque por ignorancia, obrando contra cualquiera de los mandamientos de Yahvé, su Dios, sobre lo que no se debe hacer, resultando así culpable. Tenemos asamblea, tenemos congregación y ahora parece que también hay jefes. ¿Quiénes son estos jefes? No los conocemos. Tan pronto como se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como ofrenda suya un macho cabrío sin defecto. Este jefe, que no sabemos quién es, podemos asegurar que es alguien con privilegios, porque cuando la congregación, el sumo pontífice, pecan, lo que se paga es un precio altísimo, que es un ternero. Aunque no es nada barato para el pueblo, pagará con algo inferior, un macho cabrío. Y apoyando su mano sobre la cabeza del macho cabrío, lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, en presencia de Yahvé. Es ofrenda por el pecado.
Este jefe, como todos los demás, matará. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la víctima por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto. Luego derramará el resto de su sangre al pie del altar del holocausto. Atención, porque este pecado del jefe no necesita mostrarse ante Yahvé, no necesita que esa sangre sea salpicada en el velo divino. Habrá suficiente con untar los cuernos del altar del holocausto. Dejará consumir sobre el altar toda su grasa, así como quemó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. De esta manera el sacerdote ofrecerá expiación por el pecado de aquel y le será perdonado. Este pecado es individual. Y sí, efectivamente, este Dios es capaz de perdonarlo todo, pero siempre pide algo a cambio, y eso que pide siempre es lo mismo: vidas. Y si una persona del pueblo de la tierra peca por ignorancia, haciendo lo que no se debe hacer contra alguno de los mandamientos de Yahvé, resultando así culpable, pues atención, porque este capítulo comenzaba refiriéndose a los pecados individuales de cualquiera de los hijos de Israel, incluido el sumo sacerdote. Hemos continuado con algún caso más excepcional o de grupo. Pero ahora, en este versículo nos dice que una persona del pueblo de la tierra que peque por ignorancia. ¿Qué significa esto? ¿Que cualquier habitante de la tierra pueda pecar? Sabemos, y nos repite aquí, que la ignorancia no nos exime de culpa. Veamos qué nos reserva a nosotros Yahvé. Tan pronto como se le haga reconocer el pecado que cometió, presentará como ofrenda suya una hembra de las cabras, una cabra perfecta por el pecado que cometió. Bien, atención, porque aquí sí que tenemos una rebaja sustanciosa. No tenemos que presentar un ternero, con una cabra nos sirve. Tampoco parece un precio desorbitado a cambio de salvar nuestra vida, que es lo que realmente merece el pago por pecar. Aunque sí nos dice explícitamente que tenemos que reconocer el pecado que cometimos. Eso lleva implícito reconocer la ley de Yahvé, la reconversión a este rito. De no aceptarlo, no nos ha dicho aún cuál será el pago, pero sí tenemos ya que Dios nunca perdona una vida. Y apoyando su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado, degollará a la víctima por el pecado en el lugar del holocausto. Cuando lo reconozcamos, cuando aceptemos esta ley de Yahvé, haremos como todos los demás creyentes. Deberemos demostrar que matamos. Entonces el sacerdote tomará de la sangre de ella con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de su sangre al pie del altar. Yahvé no nos ha reconocido aún, por eso aún no necesita demostrarse que hemos matado. Con ser aceptados por la congregación tenemos suficiente. La sangre de nuestro sacrificio sí formará parte de la sangre de la comunidad, ese adorno macabro del altar. Después le quitará toda la grasa, como se remueve la grasa de las ofrendas de paz, y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como olor que apacigua a Yahvé. El sacerdote hará expiación a favor de él y le será perdonado. Evidentemente, solo se le perdonará si el sacerdote hace esa expiación, así que implícitamente ya podemos interpretar qué nos ocurriría si rehusáramos a hacer este sacrificio, a reconocer nuestro pecado, aunque sea por ignorancia. Y si trae un cordero como su víctima por el pecado, aproximará una hembra sin defecto. Pues además nos da la opción de elegir. Podemos matar una cabra o un cordero, pero si es un cordero, esta será hembra. Y apoyando su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado, la degollará en sacrificio por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Sea una cosa o la otra, morirá por nuestra mano. Después el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la víctima expiatoria y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de su sangre al pie del altar, exactamente como los anteriores.
Luego quitará toda su grasa, tal como fue quitada la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como sacrificio ígneo a Yahvé. El sacerdote ofrecerá así expiación por tal persona, por el pecado cometido, y le será perdonado. Sea quien sea, podría ser yo, podría ser tú, podría ser cualquiera de los que nos sigue. Así que espero que no pequéis al menos hasta el siguiente vídeo. Un saludo.